En esta oportunidad tenemos un ejercicio aplicativo del tema de electrodinámica del curso de física. Tenemos un circuito eléctrico que consta de varias resistencias y de 3 fuentes de voltaje, y se nos va a pedir que hallemos la corriente a través de la fuente de 24 voltios. Para este tipo de ejercicios vamos a tener dos métodos para resolverlo. El primero de ellos es el método de mallas. El método consiste en lo siguiente. Primero tenemos que identificar cuántas mallas tenemos en el circuito. Para eso podemos notar que tenemos aquí una malla cuadrada, la malla izquierda o malla 1 también se le puede llamar. Y luego tenemos esta malla derecha o malla 2. Bien, una vez que hemos identificado la cantidad de mallas, tenemos que asignar una corriente para cada malla. Pero esta corriente debe tener un sentido. Puede ser o antihorario o en sentido horario. Para identificar el sentido de la corriente, vamos a analizar las fuentes de voltaje. Especialmente vamos a analizar la polaridad de las fuentes de voltaje. Vamos a analizar primero para esta malla, la malla izquierda. Vamos a notar primero acá que tenemos la fuente de 8 voltios que va de menos a más, pero esta polaridad va en sentido horario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menos y más. Va en este sentido la polaridad. Y también para esta malla tenemos esta fuente de 24 volts, pero en este caso la fuente tiene una polaridad en el sentido contrario. Va de menos a más, pero en sentido antihorario. Para definir el sentido de la corriente, vamos a basarnos solamente en la fuente de mayor voltaje, es decir, en la fuente de 24 voltios. Como la fuente de 24 voltios tiene una polaridad en sentido antihorario, entonces la corriente en esta malla va a tener un sentido antihorario. De esta forma. Esta va a ser la corriente I1 en sentido antihorario. Vamos a repetir el mismo proceso para la malla 2 o la malla derecha. En este caso, vamos a ver que tenemos la fuente de 24 voltios que va de menos a más, pero para esta malla en sentido horario. Y también tenemos la fuente de 16 volts que va de menos a más y también va en sentido horario. Como ambas fuentes van en sentido horario, entonces la corriente en esta malla va a tener un sentido horario. Tiene un sentido horario. Listo. Una vez que ya hemos identificado las corrientes y el sentido de estas corrientes para cada malla, vamos a pasar a definir también la ecuación que vamos a utilizar para cada malla. Y esta es la siguiente. Es una expresión generalizada de la ley de Ohm. Y dice así. La sumatoria de voltajes para cada malla es igual a la sumatoria de I, la corriente, por la resistencia respectiva. Y esto se aplica de la siguiente forma. Para empezar en esta malla vamos a empezar y vamos a seguir el sentido de la corriente que hemos elegido. En este caso el sentido de la corriente I1 es sentido antihorario. Y vamos a seguir de esta forma con respecto a los voltajes. 24 volts está en sentido antihorario. Entonces lo colocamos
24 volts positivo que no se coloca acá. Seguimos buscando voltajes y vamos a encontrar 8 volts, pero nos damos cuenta que la polaridad de 8 volts es en sentido horario, va en este sentido, que es en contra del sentido que estamos analizando, por lo tanto vendría a ser menos 8 volts. Y ya no tenemos más fuentes de voltaje en esta malla. Vamos a igualarlo a la sumatoria de cada corriente por su resistencia. Aquí vamos a tener primero 2 por I1. Seguimos buscando en este sentido y vamos a encontrar 1 por I1 más 1 por I1. Vamos a seguir buscando y vamos a encontrar esta resistencia y vamos a notar que en esta resistencia van a pasar dos corrientes, la corriente I1 que es de la malla izquierda y también la corriente I2 que es de la malla derecha. Pero con respecto a esta resistencia, ambas corrientes van a pasar por el mismo sentido, es decir, van a ir de abajo hacia arriba. Por lo tanto, vamos a colocar más 2 por la suma de ambas, porque tienen el mismo sentido con respecto a esta resistencia. ¿Listo? Vamos a reducir esta ecuación y nos va a quedar que 24 menos 8 es 16, igual a, si sumamos los coeficientes de las variables I1, nos queda que 2 más 1, 3, 3 más 2, 5. 5 y 1, más solamente 2 y 2. Y vamos a ponerle ecuación 1. Vamos a aplicar ahora el mismo método para la malla 2. En la malla 2 vamos a tener lo siguiente. Primero, para los voltajes o la sumatoria de voltajes, vamos a partir de 24 volts, que en este caso va a tener un sentido horario. 24 volts positivo. Buscamos y encontramos a 16 volts, que para este caso también es en sentido horario. Por lo tanto, si tiene el mismo sentido que el que estamos analizando con la corriente, ponemos 16. Y ya no hay más fuentes de voltaje, entonces igualamos. Ahora a la sumatoria de cada corriente por su resistencia. Empezamos de 2. 2 por I2. Buscamos y aquí tenemos 8. 8 por I2. Buscamos y aquí también tenemos a la resistencia de 2 ohm. Y vamos a notar también que tiene una corriente que es la suma de ambas, porque ambas apuntan hacia arriba con respecto a esta resistencia. Tanto colocamos 2 por la suma de ambas y 1 más y 2. Vamos a reducir ahora esta ecuación y nos queda que 24 más 16 es 40, igual a sumatoria de coeficientes de I1. Como solamente está I1 acá, nos queda 2 y 1. Más sumatoria de coeficientes de I2 es 2 más 8, 10. 10 más 2, 12. 12 y 2. Y lo llamamos esto ecuación 2. Si resolvemos ahora el sistema de ecuaciones I1 y I2, nos va a quedar que I1 va a ser igual a 2 amperes y I2 va a ser igual a 3 amperes. Como nos han pedido la corriente que pasa a través de la fuente de 24 volts, para esta fuente la corriente va a ser la suma de ambas porque ambas tienen el mismo sentido con respecto a esta fuente. Ambas apuntan hacia arriba. Por lo tanto, la corriente que pasa a través de la fuente de 24 volts va a ser igual a la suma de I1
más I2. Y esto sería 5 amperes.